Me niego a que mi vida sea un loop permanente, Jorge. Decí vos el saludo. ¿Cómo? Que digas vos el saludo. ¿No vas a decir el clásico muy buenas tardes para No lo voy a decir, ¿Por qué? porque no tengo ganas. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Sí, porque es un tarado. ¿Qué pasa? ¿Te sentís atrapado en la rutina? ¿No vas a decir, mirá que mi vida, Y acá hay que ir ganando tiempo y llevándola. hay pocas cosas, Sapo, que... Estoy muy combustillo en esta. Hemos encontrado distintas... Exacto. No, al contrario. Sapo, mirá que vos ordenás la vida de la gente. Levantarse, cepillarse los dientes, ducharse, hacerse el desayuno. ¿Te encuentras un tarado? Escuchar a Sapo diciendo muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. La rutina ¿Cómo ordena andan? la vida. ¿Cómo andan? Cepillarse los dientes. ¿Y vos vas a romper eso? ¿Le vas a sacar uno de los pilares de estabilidad a la gente? Fácil desviarse. Es lo más disruptivo que puedo hacer en este momento de mi vida. No saludar al arranque del programa. Así encapsulado estoy. Estás ordenado. 5 sentidos te ha hecho una rutina mañanera, me imagino. Sí, la rutina mañanera. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Todo bien? Bien. Vamos a hablar de importa, cosas serias. No importa esto eso. es serio también. ¿Es ¿Cómo serio o andás, baladí? Carlitos? ¿Es serio o No, baladí? es muy serio esto. Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Sí, andá ensayando ese tipo de cosas. No saludo más a los arranques del programa. No. Por contrato, A mí no me pagan para esto. muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos Como a Fácil dice Desviarse. Mariano López, no es la radio que vine a hacer. No. Y los viernes quiero escuchar el muy buen viernes para todos. Ok, perfecto. No, Sapo, no me desordenes la rutina. ¿Está? Si vos lo pedís, Jorge, tú lo tendrás. No voy a hacerlo de buena gana, pero lo voy a terminar haciendo. No te lo tomes a mal lo que te voy a decir, pero vos marcá tarjeta. Si venís con una buena actitud o con una mala actitud, mientras digas muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse, está. Me ha apestado también, Jorge. ¿Estás engripado? Un poquito, mínimamente. ¿Cómo Good andamos? afternoon, everyone. Sí, Welcome to Easy Deviation. Ahora sí. No, me niego a que el programa Estoy se tan vuelva... pronto para que me sustituya la inteligencia No. artificial que no te haces una idea. No, me niego Con a el que... Muy correspondiente buenas pago, tardes obviamente. para todos. Sí. Bienvenidos a Fácil Desviarse. Sí, que soy una mujer porque la verdad que adolecemos de mujeres al aire. No al aire, Maca, obviamente, Maca. Es Vos cierto, sostenés el aire del otro es lado. cierto que es más factible que el sol ponga una IA a conducir, ¿no? Que una mujer, pero habiendo dicho eso, lo que voy a decir... De Sol se saltea revoluciones. Por ejemplo, estuvo alineada con la revolución de la FM, digamos, hacia Sí, punta de lanza. sí. Después se desalineó con respecto a la radio menos acartonada. Durante un tiempo tuvo como esa impronta como más ochentera, noventera. Esa revolución se la salteó, la revolución de la radio descontracturada. Después abrazó la revolución de... Las cosas simples. Las cosas simples, exactamente. Pasar música. Pasar música, gracias Jorge, y venderla al mejor postor. Y después se saltó la revolución femenina. Y ahora, y ahora sí. se va a subir a la ola de la revolución de la inteligencia Good artificial. afternoon, everyone. Bienvenidos. Welcome to Easy Deviation. A fácil desviarse, yo les hago la Sapo, traducción. algunos mensajes que llegan al 097-441-443 al chat de YouTube, como por ejemplo este mensaje que dice: Sapo en modo Bielsa, entra sin saludar. Me parece perfecto. No, Estás en tu era Bielsa. Vas a empezar a venir a hacer radio, pero no saludás. yo soy una No me persona- dejas más comer en la cocina con Esquenone y con Maca Saavedra. No, se acabó la era Minguta. Yo tengo buenas maneras, Jorge. Que no es nuestro Minguta, no estamos de acuerdo con Y si eso. no es nuestra minguta, bueno. Sí. Nuestro Tito de Peñarol Sí, podría ser también. sí, ¿no? sí, claro. Si tenemos que ponerle otro nombre. Mm. Bueno, nada. Grabá la voz, Sapo, y así no lo decís más. Que venga el audio junto a la canción. Pero ¿por qué no puede ser otra cosa? Sapo deja tirado. Todos tenemos esos días. Un poco de empatía, Jorge. Está bien, bien. Buena Maca, ¿qué tal? Me gusta. Sí. Quiero leer un mensaje que llegó en YouTube. ¿Cómo no, Maca? Dice, el sapo está necesitando volver a la fortaleza del cerro.
No. Totalmente. Otro peregrinaje a la Fortaleza del Cerro a darse de bomba encontrarse de contra nuevo. un dron del Ministerio del Interior. Necesito un calefaccionamiento más eficiente en mi casa, antes que eso. ¿Estás con frío? Estoy pasando frío. ¿Estás pasando frío? Así como quedó la imagen del Valmeli 25.000 pesistas, vos estás pasando frío en tu casa, Sapo. En algunas secciones de la mansión, lo que vos conocés como la mansión. Bueno, Jorge, es cierto que es difícil calefaccionar una mansión. Es difícil calefaccionar una casa de ese porte, Sapo. Tú lo sabes. Tenés que tener, por lo menos, calefacción central, que Bueno, es tu caso. vamos a los bifes. @Alvin Green, el emperador de la consola. Buenas tardes para vos. Bisagra de esta emisora. Piu, 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 piu. @Hoy que macana. Por favor, querida, ya fuiste saludada, te saludo de vuelta. César, valores descontrolados y acosa. Buenas tardes para vos también. Te quiero mucho. Switcher Master estrella de transmisión espacial. Y ya va por cargarse la segunda cámara. De la transmisión del canal de YouTube de FM del Sol. Sean todos ustedes, escuchas, que están del otro lado del transmisor en este momento, dedicándonos su tiempo y sus orejas. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a Fácil Desviarse. No pasaron ni 24 horas de el episodio del módulo 11 del CONCAR, en donde fallecieron 4 personas, que ya varios políticos entraron en el fango. Quizás entremos en esa dimensión del asunto, quizás no. Por lo pronto sí hubo reacciones de parte de las autoridades ante lo que fue otro episodio. Ayer recordábamos que hubo uno de similares características a fines de 2004, otro a fines de 2003, donde reclusos murieron calcinados adentro de su celdario. Ayer fueron 4 fallecidos, producto de, como describió la directora de INR, Ana Juanche, una trifulca entre miembros de 2 celdas, ¿no? Rompieron los candados, se enfrentaron con cortes. Cuando vino la policía a reprimir, unos resistieron desde afuera con colchones, otros se metieron a su celda. Y los que estaban afuera prendieron fuego un colchón y lo arrojaron para dentro de la celda, y ahí murieron estas personas. Hubo reacciones del Ejecutivo, obviamente habló el ministro del Interior, Carlos Negro. Hablaron también parlamentarios que están más interiorizados en el asunto. Y bueno, hasta el momento lo que se sabe es eso. Había 3 funcionarios que habían quedado intoxicados, que están en buen estado ahora, según comunicaron desde el sindicato de funcionarios del sistema penitenciario. Y si les parece, lo que vamos a hacer es repasar un poco las reacciones que se dieron las últimas horas. Hacemos ese repaso y después opinamos un poco. También ustedes manden mensaje al 097-441-443, también al chat de YouTube que los leemos. Podemos arrancar con el propio Carlos Negro, el ministro del Interior. Existe, te diría, Sapo, un consenso, o por lo menos cuasi consenso total, en que el sistema penitenciario no debería seguir dependiendo del Ministerio del Interior y que debería estar bajo otro organismo. Cada partido tiene un poco su escuela ahí. Algunos creen que debería depender directamente del Ministerio de Justicia, otros creen que debería ser un servicio descentralizado. Otros del MEC. Otros del MEC. Hay algunos que piden mayor control parlamentario. Lo cierto es que actualmente habló el ministro del Interior, que en definitiva hoy termina siendo el responsable último de todas estas cosas. ¿Qué es lo que dijo Carlos Negro y que generó una tormenta de declaraciones, cruces, mensajes de todo tipo? Bueno, Carlos Negro habló, por ejemplo, de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración. Y de cierta forma podemos decir que responsabilizó del estado actual del sistema penitenciario, entre otros, porque este es un fragmento. Habló de otras cosas Carlos Negro en su discurso, pero en este fragmento particular habla del tema de la Ley de Urgente Consideración. Escuchemos a Carlos Negro y después las reacciones que hubo del sistema político.
institucionalización y de violencia en las cárceles, debido también a una política de la administración anterior que vio en la cárcel la única solución de los problemas y que tuvo en la LUC su bandera o estandarte. Bueno, estas son las consecuencias que hoy vivimos con ese tipo de filosofía normativa. Debemos cambiarla. Ahora, el Ministerio no va a dar la solución a todos estos problemas. El Ministerio sí va a participar de un diálogo profundo con todos los actores que estén involucrados en el sistema carcelario, que apostamos a que el sistema político haga caudal de este reclamo y por fin dé solución a un problema que si no lo abordamos con la energía que debemos, no va a tener una solución inmediata. Ese era Carlos Negro, el ministro del Interior, y lo que decía era que la administración anterior, con la aprobación de la LUC, dejó sentadas las bases de la situación actual en el sistema penitenciario. Hay dos temas. El final, donde habló sobre las medidas a tomar, después nos metemos capaz, el libro blanco que se presentó a final de año, las medidas que presentó el comisionado parlamentario Petit a final de año también, si todo eso en algún momento va a materializarse en políticas concretas. Pero sobre la LUC, ¿es un debate o no es un debate? O sea, ¿sobre qué evidencia se basa Negro para afirmar que la LUC de alguna forma generó esta crisis de hacinamiento? Es una crisis de hacinamiento que tiene 20 años, ¿no? Por lo menos, o más, si se quiere. En los últimos 20 años había aumentado un 130% la cantidad de presos en cárceles uruguayas. Y si vos mirás año a año, esto lo digo porque capaz que seguramente a Negro se le pregunte en otra ocasión, ¿cuánto de cierto hay en la afirmación de que la LUC de alguna forma está generando este proceso de hacinamiento acelerado, ¿no? Petit concurrió a las Naciones Unidas el año pasado, presentó el año pasado en 2023, tengo que verlo ahora, una suerte de documento con datos sobre el sistema penitenciario de Uruguay, y ahí criticó que frente a un crecimiento demográfico nulo de la población penitenciaria creció sostenidamente con porcentajes y ahí empezó a enumerar año a año, 8% en el 2019, 12,6% en 2020, 10% en 2021, 5% en 2022 y 4% en 2023. Es decir, ¿cuánto tiene que ver la LUC con esto? Quizás algo, pero no podés claramente achacarle a la LUC. ¿Cómo saberlo? O sea, porque... No, pero acá tenés datos concretos de la evolución del porcentaje de población penitenciaria anual. Pero mirar ese número, así de cuánta gente... ¿Cuánta gente entra por año? Mirar el número de cuánta gente entra por año no es el dato que te va a decir el efecto de la LUC. Porque la LUC, yo qué sé, generó, por ejemplo, aumentó penas, creó delitos. Entonces, ¿qué mirarías? ¿Mirarías los que entraron por delitos nuevos? ¿Mirarías los que están ahora procesados y van a tener una pena mayor por la LUC? Que no puedes calcular ahora cuántos van a ser, o sí, no sabés, porque puede salir antes. Ya sé, la LUC otra cosa que hizo fue, en algunos delitos específicos, sacar la posibilidad de redimir pena con estudio de trabajo. Tengo que mirar, entonces, la cantidad de presos que están haciendo esa redención de pena. O sea, buscar ese dato requeriría hacer un trabajo metodológico mucho más complejo. Claro, pero no al corte de 2025 no sé, obviamente es el ministro Carlos Negro, es una persona que viene de la Fiscalía de Homicidios, es una persona que sabe mucho del tema, pero me da la impresión incluso que lo que se dijo en su momento es que la reforma del Código de Proceso Penal, entre otras cosas, aceleró la cantidad de personas que empezaron a caer presas, porque obviamente se disminuyó las personas sin sentencia en cárceles y se aumentó las personas con condena firme, que era algo que se reclamaba históricamente. Sí, que no es tener más presos. Es que, los presos que tenés estén efectivamente ahí y que no mandes preso un inocente y después de 2 años le digas, mirá, se terminó ahora tu proceso, descubrimos que eras inocente. Bueno, afuera. Pero, a lo que voy es, inflación punitiva hubo durante todos estos años. En la administración pasada y en las 3 de Frente Amplio y en la de Valle, en la de la Calle, en la de Sanguinetti y la de Sanguinetti. O sea, tampoco por ese lado me parece que podés... Entonces me pareció raro que Negro, que se metiera con el tema de la LUC. A menos que tenga realmente cifras que argumentativamente
respalden esos dichos. Que la pasa de la LUC además es una cosa gigante, ¿no? Pero que promovió que haya más gente en la cárcel y que la gente que está en la cárcel permanezca ahí más tiempo, lo hizo. Objetivamente lo hizo. Vos ahí, esa discusión la podés llevar al plano de, y eso cómo impacta el sistema penitenciario, lo impactó mucho, poco, nada. Me parece que está bien hacer una observación así. No, o sea, que me digas la LUC contribuyó. ¿Está bien hacer después de una tragedia como la de ayer? ¿Está bien? Bueno, te cierro el concepto. Que me digas la LUC contribuyó a tener unas cárceles superpobladas, no me parece mal en el contexto de que me expliques esto que dijiste ahora, que es una receta que aplicaron todos los partidos políticos, que el crecimiento en la población carcelaria es sostenido desde hace décadas, que hubo en algún momento algún intento fugaz del Frente Amplio de hacer otra cosa y ese intento quedó por el camino. Si viene en el marco de todo eso y viene en el marco de decir el Estado es responsable de esto y somos un Estado que tiene el monopolio del uso de la fuerza en una zona específica, que es las cárceles, y no podemos controlar quién se muere ahí, si viene en el marco de todo eso, me parece bien. Si viene en el marco de una autocrítica generalizada. Si es en el marco de pasarse facturas, de decir, bueno, estamos acá por culpa de los que vinieron antes, de la LUC, me parece que es totalmente equivocado. Bueno, vos sabés el efecto que va a tener esa declaración en el ringue-ranga político. Podés verlo ahora mismo, si querés. Mismo, sí. Vamos, por ejemplo, si les parece, con las respuestas de la actual oposición, el ex oficialismo. Por ejemplo, Álvaro Delgado, que fue presidenciable de la coalición, salió a responderle a Carlos Negro y, entre otras cosas, criticó la declaración en sí misma. Más allá del argumento sobre la LUC sí o de la LUC no, fue por el lado de decir, bueno, hablar de este tema a partir de lo que pasó me parece bajo. Escúchenlo. Una tragedia como esta, para echarle la culpa a la LUC y tratar de aprovecharla políticamente, me parece insensible, me parece absolutamente irresponsable e improcedente. Yo creo que el ministro que tiene que hacer cargo. Esto pasa en este gobierno, hay que ver los procedimientos, y pasó con la LUC vigente y antes de la LUC vigente en los gobiernos anteriores. Es un poco el debate que dábamos ahora, ¿no? El timing de la frase y el contexto, y si está bien decirlo o no, es un poco lo que decías vos, Zapot. Esta frase ahora ya se volvió el tópico de discusión. Que por supuesto que para el sistema político es más fácil y entretenido y garpa más debatir sobre quién es el bueno y quién es el malo, la LUC que hizo, la LUC es buena, la LUC es mala. Es mucho mejor charlar sobre eso que decir todos somos culpables colectivamente de tener unas cárceles que no rehabilitan y donde muere gente y no podemos hacer nada al respecto ninguno de nosotros. Perdón, ahí voy a agregar, porque aquel informe que hizo Petit, que hablaba porque también dice el gobierno pasado empezó a construir más cárceles, ok, pero lo que te decían también es que había un tema de inhabilitación de lugares libres que hay hoy día disponibles, pero como no hay presupuesto para el trabajo socioeducativo, no se habilitan. Entonces vos tenés otros lugares a donde trasladar, por ejemplo, a los reclusos de Convercar, que claramente es donde está, creo que un tercio de la población carcelaria, que claramente está totalmente sobrepasado de población. Los podés llevar a otros lados, pero no has invertido en este tiempo. Cuando te dicen una y otra vez, tenés que invertir más plata en programas socioeducativos, en mejoras, digamos, edilicias, no de construir unas cárceles, sino en mejorar las estructuras actuales. Y sistemáticamente se ha aplazado esa inversión. Entonces, también, cuando uno escucha a Álvaro Delgado, decís, pará, yo sé que es fácil decir, vos qué hiciste, pero realmente la pregunta es, ¿hiciste lo suficiente como para detener el hacinamiento crónico del CONCAR? Pareciera que no. Bueno, podemos hablar de lo que dijo Sebastián da Silva, el senador nacionalista, también blanco como Delgado, pero con una línea mucho más dura hacia el ministro del Interior, Carlos Negro. Si les parece, escuchamos a Sebastián da Silva. Vinimos escuchando ruedas de prensa, las imágenes son de Telemundo, para los que están en la transmisión de YouTube. Lo escuchamos a da Silva y seguimos. Es lamentable, ¿sí? Y más lamentable es la poca responsabilidad que asume el ministro del Interior. Miren que mintieron, dijeron cualquier cosa, se iban a morir los gurises, iban a salir deformes, etcétera, 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 para ganar las elecciones. Y ahora que las ganaron,
empiezan con excusas. Por supuesto que nosotros con la LUC lo que quisimos fue reafirmar que esos malandras, delincuentes que cometían delitos aberrantes, efectivamente estuvieran en la cárcel. Pero los que tienen el sartén por el mango ahora es el gobierno. Y no han traído ni un papel A4, blanco y negro, una sola idea. Para viajar sí, son bárbaros, ¿no? Se van de viaje, posan para la foto, zapatitos ilustrados. Bueno, se van a tener que empezar a embarrar los zapatos. Van a tener que desayunar Jorge Larrañaga y empezar a estar un poco más atentos a las cosas que pasan. Porque es indignante que no puedan resolver ni siquiera las gavillas de estos malandras que van y que atacan con los robos piraña. ¿Qué es esto? ¿Es una excusa para qué? ¿Para empezar a largar preso? No. Nosotros lo que queremos es que el gobierno se haga cargo. Repito, no son ni 3 ni 4 meses. Saben que esto iba a pasar, ¿sí? Porque iban a asumir el gobierno el 1 de marzo. Y no pueden estar tan sueltos de cuerpo metiendo excusas. ¿O que es la primera vez que los presos se matan entre ellos? No es la primera vez. Hay quienes trajeron a colación la palabra desprisionalizar, que había estado presente en la campaña. Que se animen a ver si la sociedad está dispuesta a que los malandras que están adentro de las cárceles salgan de las cárceles. Que se animen. Pero vos no podés, frente a una tragedia de esta, no, la culpa es de la LUC. Un ex fiscal, decir eso. Tienes que, ¿sabés lo que tiene que hacer? Sacarse el trajecito de chupín y ponerse el overol. Eso es lo que tiene que hacer. Dejar de posar en los viajes que hace al exterior. Un ministro del Interior es el jefe de la policía, tiene que estar adelante de la tropa. Esta es la peor versión que puedes tener de la oposición. Esta que acabas de escuchar. Por varios motivos, con todo lo que uno puede apreciar de Sebastián da Silva o no. Arranco por el final. Ya se acabó la campaña, ¿no? O sea, ya se acabó la campaña política. Creo que desde el Frente Amplio aclararon más de una vez que el término desprisionalizar estaba mucho más vinculado a generar el espacio para que haya más medidas alternativas a la prisión, ¿no? Y que había que dotar de más presupuesto a las personas que hacen un control de esas medidas alternativas. O sea que no es el plan Jorge Díaz, José Díaz de liberar a algunos presos como sucedió en 2005. No es ese tema. Entonces, esa es una de las chicanas políticas. La otra, tú sabés que ni siquiera tenés el presupuesto diseñado para ver cómo va a ser eventualmente la política presupuestal para atacar el problema del sistema penitenciario. Después también sabés que en conjunto, gobierno saliente y entrante presentaron un proyecto que es el Libro Blanco, desarrollado en conjunto con el BID, que tiene ejes para atacar de raíz el sistema penitenciario, y hay un consenso entre los que salieron y los que entraron de que hay que ir por ese lado y que obviamente hay que darle recursos a ese Libro Blanco, a esas ideas para que entren en marcha. Y sabés también que a su vez el comisionado parlamentario presentó a fin del año pasado un plan de política de Estado que excede a este gobierno para poder trabajar a fondo con las cárceles. El gobierno está arrancando recién, no podías esperar que detuviera algo que le sucedió al gobierno anterior también, que era un hacinamiento crónico en el COMCAR que tiene episodios como estos. Digo porque Da Silva no está aportando al debate, está haciendo política pura y dura, cuando en este caso, más que nunca, Negro, que la pifia con la LUC, Delgado, que hace caso omiso a que no le destinaron los recursos suficientes al sistema penitenciario para arreglar lo que había que arreglar, y Da Silva, que entra en el fango, bueno, tendría que juntarse todos, callarse un poco la boca, y en este tema y en algunos otros más, sentarse a buscar puntos de acuerdo. Hago mira tus palabras, Sapo, te añadiría un tema más, ¿no? Porque uno mira los comentarios de este tipo de noticias. Capaz que hasta mucha gente se puede preguntar por qué darle tanta trascendencia y hablar de esto, ¿no? ¿Te acuerdas que hace poquito, no me acuerdo por qué episodio, lo que yo decía que Fácil Desviarse por lo general no aborda muchos policiales, ¿no? No aborda muchos episodios de inseguridad. Porque el caso particular, ¿cuánto te dice de la situación en general, ¿no? Si yo cuento acá, te hablo de un homicidio específico, una rapiña específica, ¿no? ¿Cuánto aporto versus cuánto terminamos en la chiquita? En este caso, es importante, porque son gente que muere en la custodia del Estado. Entonces, guapo
no es el que sale y dice, no, yo meto malandras en la cárcel, soy un guapo, soy un cra, al malandraje ni cabida. Porque vos, una vez que agarrás a un malandra y lo pones en la cárcel, ese malandra ahora depende de vos. Y vos tenés que hacer cargo de esa persona. Entonces, guapo no es el que dice, no, yo estoy en contra de los malandras, los que están en la cárcel son los malandras. Los que están en la cárcel son presos. Son personas que están privadas de libertad y vos te tenés que hacer cargo de esas personas. Entonces, no es de guapo salir a hablar de los malandras que metés en la cárcel cuando vos se te mueren esas personas. Y se le murieron al gobierno anterior y se le acaban de morir a este. Entonces, de guapos que son cra y van en contra del malandraje, tienen que por lo menos hacer lo mínimo, que es mantener con vida a la gente que entra en las cárceles. Entonces, para mí el discurso ese de los malandras y no sé qué, lo aceptaría si tuviéramos unas cárceles modelo en la cual por lo menos siguen vivos los que entran. Por lo menos podés evitar que mueran en un incendio horrible. Por lo menos. Pero como no está ni eso, yo sería más cuidadoso con las formas. Tenés el caso, por ejemplo, ahora, si querés, de Andrés Ojeda, ¿no? El secretario general del Partido Colorado. También habló del tema. Tiene otro trasfondo, otro abogado penalista. Él fue, por ejemplo, el abogado del sindicato policial en su momento. Me parece que Ojeda fue por otro lado, que podemos ver, si querés, hacemos los contrastes, ¿no? Ya escuchamos a Delgado, escuchamos a Silva. Esto es lo que decía Andrés Ojeda, que también criticó a Negro, pero fue por otro lado, escuchalo. La culpa a la LUC es enormemente reduccionista, ¿no? Yo ponía hoy el ejemplo de, en el año 2012 murieron 10 personas quemadas en la cárcel de Rocha y no había LUC. Esa es la verdad. No es culpa de la LUC, esto ha pasado siempre. La población carcelaria ha aumentado sistemáticamente en el Uruguay de la vuelta a la democracia para acá. Entonces, evidentemente, no es un tema de la LUC. De hecho, aumentó sustantivamente en los periodos de gobierno del Frente Amplio. Bueno, es el dato que se ponía arriba de la mesa que había presentado Petit en su momento. No es en el último periodo de gobierno donde más aumentó porcentualmente la cantidad de personas privadas de libertad. Por lo menos acá me parece que hay una crítica que viene también desde una admisión de culpa, porque si vos admitís que viene sostenidamente el aumento, por lo menos admitís que es un aumento que le corresponde a todos los partidos políticos. Escuchamos a Delgado, a Da Silva. Perdón, un tema, Ojeda. Jorge, porque los funcionarios penitenciarios civiles, si tomamos por bueno lo que dijeron, había creo que 5 o 7 civiles para 700 presos. No, es una locura. O sea, lo escuchamos acá hace un tiempo, se manifiestan públicamente desde que pudieron sindicalizarse, ¿no? Hace 2 semanas hicimos una nota donde hablábamos de que no tenemos el dato de cuántos tienen un lugar donde dormir. Duermen en el piso, o sea, sí. y no te lo podemos decir. ¿Sabemos cómo duermen? No, la verdad que no está ese dato. Y la directora del INR tiene la carta de crédito porque está entrando recién, ¿no? Obviamente se le tiene que exigir inmediatez en algunas respuestas básicas, como por ejemplo lo que decías vos, Jorge, preservar la vida de los reclusos. Ese es el ABC. Está en tu custodio una persona privada de libertad que está a tu cargo, hacete cargo, ¿no? Ahí no hay muchas cosas, pero después está, digamos, el periodo de, no quiero llamarlo luna de miel, pero bueno, sí de ver cómo efectivizan esas cosas que propusieron en campaña, que se plasmaron en un documento y que eventualmente se tiene que plasmar también en un presupuesto. Ahí va a estar, digamos, el cuello de botella y ahí vas a ver realmente cuán importante es para el gobierno y para la oposición dotar de mayor presupuesto alineado a una idea, ¿no? Para mejorar el sistema penitenciario. Te decía que escuchamos a Delgado, a Silva, a Ojeda. Betiana Díaz, la senadora del MPP, contestó algunas de estas críticas por parte de la oposición. La escuchamos a Betiana Díaz. Estas imágenes, Sapo, son de Canal 5. Planteó la posibilidad de venir a explicar los detalles y los pormenores, digamos, de esta situación. Le dije que sí, nosotros habíamos levantado la agenda de la comisión de seguimiento, la vamos a restablecer, y eso implica que, más allá de la rápida respuesta del ministro, lo que sí necesitan un par de días para, digamos, reconstruir bien la situación, dejar actuar Álite, FEA, la Fiscalía, otros organismos que tienen que esclarecer en qué marco sea este conflicto que termina con este saldo fatal, ¿no? Pero sí, el 26 es que está previsto que venga la bicameral. ¿La LUC es responsable de esto que está pasando?
Bueno, la inflación penal, sí, yo creo que ese es un camino muy desacertado que han recorrido todos los gobiernos. Descubrimos todos con la misma receta de inflación punitiva que no es la solución. De hecho, hoy tenemos más gente presa que nunca y nadie se siente más seguro, al contrario. Ustedes vieron lo que es el área central de Montevideo, la calle, cortes carcelarios en las peleas de los cuidacoches, de la gente que sale sin la plata ni siquiera el boleto a veces del INR, porque el INR durante 5 años no incrementó su presupuesto. Bueno, ese es un problema que ya no es ni de la administración anterior, ni solo de los elementos penales que inciden, obviamente que inciden, ¿no? Es un problema que tenemos como Uruguay, como sistema político, y tenemos que dar la discusión de forma totalmente honesta de si queremos seguir teniendo este espejo de la sociedad uruguaya en cárceles que son una vergüenza, una vergüenza. Hay discursos que son para la tribuna, de gente que no pisa las cárceles, de gente que no trabaja con la familia. Realmente sí, nosotros venimos peleando el incremento presupuestal para el INR sin locas pasiones tampoco, ¿no? Porque todo el mundo viene a plantear soluciones que no son soluciones. Hay una cosa de Betena Díaz, no sé si la vieron, estuvo ayer en el Comcar, fue hasta ahí, recibió de hecho varios reproches de familiares de reclusos. Estaba ella y Graciela Barrera, la diputada del MPP, y ahí recordaba ella, yo estoy metida en el tema porque el año pasado presentaron un recurso de habeas corpus junto con los funcionarios civiles del sistema penitenciario y auspiciados por Juan Raúl Williman, ante la situación de hacinamiento en algunos módulos puntuales de Comcar, en el 4, en el 10 y en el 11. El 11 pasó esto. Lo que veo es que de alguna forma había accionado Betena Díaz, es consecuente con sus palabras, o sea, había estado trabajando. No solamente fue, sino que apoyó el recurso de habeas corpus de los funcionarios y le pasó la pelota a la justicia, porque la justicia eventualmente tendría que definir si las personas que están hacinadas en ese lugar no tenían que ser liberadas porque corre peligro su vida. O sea, hay un recurso muy específico que es que podría ser que por la vía legal las personas tengan que sí o sí ser trasladadas de estos lugares porque no cumplen las condiciones mínimas para vivir. Me quiero trancar mucho ahí, ¿no? Pero vuelvo a lo que decía Sebastián da Silo, ¿no? El tema de la desprisionalización. Pregúntenle a la sociedad, que me parece igual buen argumento, porque dijo, bueno, ¿quieren sacar a los presos de las cárceles? Pregúntenle a la sociedad qué quiere hacer. Bueno, uno vive en una democracia. Si yo salgo y le pregunto a los ciudadanos, ¿usted quiere que saquemos gente de las cárceles y cumplan penas alternativas, por ejemplo? Bueno, a ver qué te dice la gente. También puedes preguntarle a la gente si el día de mañana va tu hijo preso, ¿querés que vaya a una cárcel donde se puede morir y no lo podemos controlar? Si el día de mañana tu pareja va presa, un sobrino tuyo va preso. Si el día de mañana vos sos víctima de un delito y esa persona, por ejemplo, que te robó, que te rapiñó, va presa y se muere en el Estado, ¿querés que pase eso? Esas son preguntas para hacerse también. El ex ministro del Interior, Luis Alberto Heber, también habló. Heber, viste, y siempre la honestidad brutal de Heber, ¿no? Y el poco filtro que tiene, lo hemos discutido muchas veces. En este caso, es un ex ministro del Interior que te dice que algunas cárceles habría que pasarles con una topadora. Escuchá lo que decía Heber. Este video es de la cuenta de Leo Sarro Press. Es un disparate haberlo construido. Las cárceles son 3 pisos para arriba. Ninguna cárcel moderna se hace para arriba, se hace horizontal. Las que estamos construyendo en Libertad son cárceles de planta baja donde la guardia está por arriba. Entonces, esos módulos, el 10 y el 11, que tienen más o menos una capacidad entre 400 y 500, hay 700 presos, están hacinados ahí. El hacinamiento en nuestras cárceles es aproximadamente de 2.500 presos de los 16.000 que hay hoy privados de libertad. Quiere decir que si construimos, como estamos construyendo, 1.400 plazas, más la de Tacuarembó, más la de Artigas, que hemos hecho, podríamos, terminando esas obras, salir del hacinamiento y tirar abajo esos módulos. Otra cárcel que está en muy mal estado es la cárcel de Canelones.
hay que removerla, si fuera por mí pasaría con una topadora, por ahí iría otra cosa nueva. Pero si no tenemos capacidad para llevar a los presos en un lugar, imposible tirar lo que tenemos, porque si no quedarían en libertad. Bueno, eso es controvertido por el informe de Petit, por ejemplo, que dice que hay, digamos, plazas habilitadas, simplemente que lo que hay que hacer es dotarlas de recursos humanos también, ¿no? A esos otros lugares. Cuestión de plata. A mí lo que me parecía... En muchos casos. Claro, a mí, más allá del debate de cuántas plazas hay, cuántas no, el hacinamiento, lo que me parecía fuerte es que la persona que estuvo encargada de custodiar a los presos durante unos años en el periodo pasado, te admita directamente, mirá, nosotros tenemos cárceles que habría que pasarle con una topadora arriba porque son cárceles que no funcionan, no existen más en el mundo. La idea de esa mega cárcel con varios pisos es una locura, no existe más. Heber ya, estoy casi seguro que ya había dicho esto. Él incluso cuando era ministro, sí, claro, se lo acusó de explicitar su honestidad brutal, pero bueno, pasó su periodo de gobierno y claramente no se arregló el tema. Digo, está claro que no tampoco se va a arreglar de hoy para mañana y quizás tengamos en 2 meses un episodio similar. Hace menos de un mes habíamos tenido un informe, el comisionado parlamentario alertando sobre las condiciones del CONCAR una vez más, y bueno, tuviste lo que tuviste ayer. Ahora ya basta de discursos, basta de salir al voleo cuando pasa algo, a remar agua por el molino, y en este caso puntual, llamarse silencio y decir, nos sentamos y consensuamos algo. ¿Te doy algún mensaje, Sapo? Como por ejemplo, que dice que se hagan cargo políticos de todos los partidos o se olvidaron del comisionado de la ONU que hizo un informe sobre vulneración de los derechos humanos durante el segundo gobierno de Vázquez. Más viejo que el agujero del mate, el diagnóstico de las cárceles uruguayas es viejísimo, ¿no? Tiene razón este oyente. Pues otro mensaje dice, ¿cómo nos acostumbramos a convivir con estos problemas décadas y décadas sin hacer nada? Siempre nos cagan a versos, de hace 35 años. Y es cierto, está naturalizado. La situación de las cárceles es una cosa que tenemos totalmente naturalizada y tiene que ver con que no lo ves. Como uno vive en libertad y no pisa una cárcel, no lo naturalizás y bueno, son gente que está ahí. Un poco lo que decía Betiana Díaz, el síntoma igual lo vas a ver, que es el síntoma de un día te levantás, salís de tu casa, ves que en la calle hay una persona en situación de calle que tiene un corte carcelario, peleándose con otra, te preguntás de dónde salieron, te das cuenta que salieron de la cárcel. Los síntomas los estás viendo, no ves lo que pasa dentro de la cárcel, pero la cárcel eventualmente llega hacia vos. Los síntomas los tenés relevados ahora porque ahora hay una encuesta de reincidencia y te digo que cerca del 70% de las personas que salían del sistema penitenciario reincidían. O sea, te explota en la cara el tema. Es el tema del día, seguro, Sapo, pero hoy en Fácil Desviarse hay más cosas. Por ejemplo, la entrevista hoy es con Jaime Saavedra. Bueno, tiene mucho que ver. Él trabajó con el organismo que atendía a los liberados, ¿no? La DINALI, que es... Dirección Nacional de Liberados. Es la puerta de salida, o sea, el primer lugar donde tendrían que ir, digamos, los reclusos antes de volver a intentar... insertarse en la vida en sociedad. Bueno, otra vez la DINALI, imagínate. Yo me acuerdo cuando Saavedra hablaba del presupuesto que tenía la DINALI, era absolutamente vergonzoso. Y él mismo lo decía, lo explicitaba. Ahora está en el INISA, está trabajando con menores. Y la situación quizás no sea tan catastrófica como la que estamos viendo con el sistema penitenciario de adultos, pero sí también tiene sus complejidades. Vamos a hablar con una persona que aparte tiene una mirada de minoridad, pero también mirada mucho más holística sobre todo el tema penitenciario en Uruguay. Después de las 6 viene Cristel Latequi. Lo prometido es deuda. Se viene la tier list de los MTV Unplugged. Hoy, versión gringa. La MTV Unplugged versión latina la hacemos la que viene. ¿Cuáles son los mejores Unplugged de MTV en habla inglesa? Porque acá tenemos que sacar a Soda Stereo, a Maná, Café Tacuba. No sé, estoy pensando en Unplugged latinos. Y yo ya te tiro, Jorge. Despejalo. Vamos a hablar hoy de lo de inglés, donde entraría, por ejemplo, el de Nirvana. Sí, tenemos un problema con Brasil que tiene tremendos Unplugged y no sé si lo vamos a incluir en ese paquete. Brasil es latino, Sapo. Es latino. Yo entiendo que Brasil es un tercero. Un tercero. No lo colocás en latino. No Brasil lo y Colombia, ponele. No, Brasil, Colombia y Chile. No, Colombia entra en latino. O sea,
coincido con Alvin de que podemos sacar a Brasil. Despejá a Brasil. Despejá a Brasil. Está bien, ahí capaz que tenés 5 para elegir muy bueno. Solo en Brasil. Vamos a manejarnos sobre una base de 10 hoy, Jorge. Es decir, tuvimos que dejar afuera de pique a varios. Se dejó fuera mucha cosa. Quedó fuera el de los Eagles, por ejemplo. Un tremendo unplugged. Quedó fuera el de Kiss. No sé qué opinión tenés sobre el unplugged de Kiss. Para muchos una aberración musical, ¿no? Para otros un digno trabajo. Quedó afuera el de Ajá, que tiene una hermosa versión de Take On Me. No sé si la escuchaste alguna vez. Nunca escuché la versión de Take On Me MTV Unplugged. ¿Querés escucharla ahora? Podría ser el tema de arranque. Quedó fuera el de 10,000 Maniacs. Ojo. Que pegó fuerte y es la canción que iba a usar de arranque. Me sirve. Sí. Es una versión de Because the Night. Que tuvo alta rotación en MTV en su época. Compro todo, sapo. Quedó fuera el de Rod Stewart, por ejemplo, también. Bueno, hasta allá y dejé de comprar un poco. Bueno, no. No, estás loco. Es un pedazo de... ¿Es un buen unplugged? Pedazo de unplugged. Quedó fuera... ¿Sabes cuál dejé afuera? ¿Es una versión de Don't You Think I'm Sexy, versión unplugged? No, pero hace una gran versión de Forever Young, por ejemplo. Bueno, ojo. ¿Sabes qué dejé afuera, Jorge? ¿Qué? Y me tenés que felicitar por salir de mi zona de confort. El unplugged de Pearl Jam. Bueno, eso lo dejaste afuera vos. Hay que ver, Cristel, qué es lo que trae exactamente. Mirá que acá no es buscar solo los mejores. Un tier list tiene lo bueno y lo malo. Sí. Entonces, ojo que no aparezca mencionado Kiss o Pearl Jam y terminen en el fondo del barril. El de Poison. El de Poison no lo escuché, sapo. ¿Nunca escuchaste el de Poison? No. Hay cosas que... Perdón, en la vida, no Jorge? todo es MTV unpluggable, ¿no? Hay bandas que vos decís, esto, la verdad que no es MTV unpluggable. Kiss no era unpluggable. Kiss no es MTV unpluggable. Sí. Y hay otros que están en el borde, pero entraron en el formato MTV Unplugged, entonces los incluimos. O sea, lo presentaron formalmente como MTV Unplugged, aunque ellos se negaron a estar 100% desenchufados. Bueno, ¿vas con 10,000 Maniacs? ¿Querés o no? Sí, claro. ¿Sí? Dale, sapo. Clásico presentalo. de clásicos, la cantó Patti Smith, la cantó también Bruce Springsteen y la cantan los 10,000 Maniacs. Algo de lo que está sucediendo en Medio Oriente, la escalada de intercambio de misiles entre Irán e Israel no se detuvo. Obviamente el mayor daño se lo provocó el ejército israelí a la población iraní y al gobierno iraní, a sus instalaciones nucleares, a sus instalaciones de refinamiento de gas. Ayer pasábamos el video del ataque a la televisión pública de Irán. Es decir, hay diferentes frentes que ha abierto Israel, incluso desde adentro, porque ha logrado infiltrarse adentro, matando a altos jerarcas del gobierno de Irán. Y Donald Trump haciendo su juego afuera, pidiendo que se rinda de forma incondicional Irán. Eso significa aceptar desde ya que no va a proseguir con su programa de enriquecimiento de uranio y eventualmente de producir una bomba atómica. Y dijo, por ahora no vamos a matar al líder supremo, al ayatollah. Sabemos dónde está, pero por ahora no lo vamos a matar. Digamos, en eso está, y Irán obviamente está teniendo mucho menos suerte en su objetivo de tratar de dañar objetivos militares y también civiles de Israel por el sistema antimisiles que tiene Israel, que ha demostrado una vez más que es hiper efectivo, por más que han caído misiles a algunos barrios poblados de algunos puntos de Israel, dejando muertos, ¿no? Pero no a los niveles de lo que está sucediendo en Teherán y en el resto de Irán. Todo esto viene, además, sapo, con la advertencia de abandonar la capital iraní, que la hizo, por ejemplo, el propio Donald Trump. Ahora, algunas informaciones que llegan, como por ejemplo, que el gobierno iraní le advirtió a sus ciudadanos que dejaran de usar aplicaciones con el uso de la ubicación en tiempo real. Es decir, que no usaran ninguna aplicación de celular y desactivaran la ubicación en tiempo real, lo cual hizo que algunos gigantes tecnológicos, como por ejemplo Facebook, es decir, Meta, que es la empresa madre, que también tiene Instagram, por ejemplo, WhatsApp, dijeran, nosotros no compartimos datos con el gobierno de Israel, para desmentir un poco la idea de que se estaban usando los celulares para ubicar gente. Otra novedad internacional, sapo, es que los precios del petróleo
están en su punto más alto desde enero y los mercados están respondiendo con eso. Como por ejemplo, hay una crisis que hizo que el precio del petróleo en los mercados internacionales tuviera un disparo específico el día de ayer. Sí, Trump también dijo que en este momento tenemos, y ahí digamos, se alinea con Israel, tenemos totalmente controlado el espacio aéreo de Irán. Es decir, Irán está totalmente vulnerable en este momento, podemos hacer lo que querramos, de matar el ayatollah hacia abajo. Los tenemos agarrados. Lo que tienen que hacer ustedes en este momento es, cuando habla de un cambio de régimen. Básicamente estamos hablando de un cambio de régimen. Netanyahu llamó a la población iraní a rebelarse. Sí. Es decir, bueno, están oprimidos por el gobierno actual, rebélense. Sí, la rendición incondicional tiene que ver con eso, tiene que ver con desescalar por completo el programa nuclear y eventualmente también desescalar políticamente al gobierno. ¿Cómo está encajando este evento la comunidad internacional y principalmente los líderes de Occidente? Y bueno, tenés respuestas muy distintas. Por ejemplo, Cecitar, tenés por ahí el video, habló el canciller alemán, por ejemplo, dio una entrevista y la cita que viene de esa entrevista te diría que está recorriendo distintos portales. Es una nota que le hacen en alemán, vamos a escuchar un fragmento y verlos para los que estén en la transmisión de YouTube y les voy a leer un poco el contenido de sus palabras. Ein Regime, das sehr viele in der Welt als einen wirklich großen Störfaktor wahrnehmen. Frau Zimmermann, ich bin Ihnen dankbar für den Begriff Drecksarbeit. Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle. Wir sind von diesem Regime auch betroffen. Este es el canciller alemán, Friedrich Merz, y dice, Israel está haciendo el trabajo sucio por todos nosotros. También somos víctimas de este régimen, hablando sobre Irán, que ha traído muerte y destrucción al mundo. Esas son las palabras del canciller alemán. Y ya te digo, tenés visiones muy distintas. Por ejemplo, Trump, vos lo mencionabas, ¿no? Ya está abogando por un cambio de régimen y una rendición incondicional. El canciller alemán te dice, pues Alemania, recordemos que hace unas semanas estaba virando su postura hacia una postura mucho más crítica con Israel, diciendo que lamentaban el apoyo que le estaban dando a la operación militar en la Franja de Gaza. No habían entrado en disquisiciones sobre si es un genocidio o no, pero Alemania, que ha sido un aliado casi que incondicional de Israel y un país que, por ejemplo, era un proveedor de armas importante, ya se estaba cuestionando esto y estaba cambiando de parecer. Ahora tenés al canciller alemán diciendo, bueno, están haciendo el trabajo sucio por todos nosotros, por Occidente. Esa es una postura. Después tenés otra postura como, por ejemplo, la de Emmanuel Macron de Francia, que lo que dijo fue que un cambio de régimen en Irán en este momento podría ser un caos. Esto lo dijo en el G7 en Canadá, un G7 del que Trump se fue un poco antes y abonó un poco a la idea de que hay una inestabilidad fuerte en este conflicto. Macron entiende que un cambio de régimen en este momento puede significar un caos y claro, ahí tenés, si querés, la larga lista de intervenciones de Occidente en Medio Oriente donde se abogó por un cambio de régimen que terminaron en un caos. Bueno, justo hoy veían en Bloomberg una entrevista al hijo del último Shah de Persia, ¿no? O sea, el año 79, la revolución liderada por el ayatollah Khomeini derroca a esta dinastía Pahlaví, ¿no? El último Shah había estado 40 años gobernando, pero a los ojos del hoy, aquellos últimos años de Irán fueron años de destape. O sea, siempre ves las fotos de Irán antes de la revolución iraní, ¿no? Cuando llegaron, digamos, las mujeres totalmente tapadas, la ley musulmana a rajatabla. Bueno, antes de eso había una monarquía, pero una monarquía liberal. Estuvo hablando el hijo. Era una monarquía liberal que tenía una policía secreta, reprimida, desaparecía justamente, gente. No idealicemos la monarquía de Irán, pero era liberal en el sentido de que había adoptado una cultura occidentalizada. O sea, incorporaba, digamos, exactamente. Que la cultura occidentalizada de los años 60 incluía tener también, ¿no?, un régimen dictatorial donde desaparece gente. Exacto. Bueno,
A lo que voy es que apareció el hijo, era el heredero, de hecho, del Shah de Persia, derrocado por Khomeini, diciendo que básicamente están prontos para volver al poder. Cuando quieran. Cuando quieran. Si mi nombre es solución. Si mi nombre es solución. Y lo que se dijo que el gobierno de Irán está a punto de caer. Dijo, está a punto de caer. Lo estamos viendo. La información que tenemos es que la revolución iraní que comenzó en febrero del año 79 estaría por llegar a su fin. Ya lo vimos hace un par de años cuando la revolución de los miércoles blancos, de las mujeres que salían masivamente a la calle para protestar, y se pensaba que estaba cambiando el eje en ese tema, y sin embargo fue aplastada esa revolución y volvieron a, digamos, al formato anterior. Ahora, con la presión inédita de Israel y de Estados Unidos, hay esperanzas dentro de los que se resisten a la revolución iraní a que el régimen caiga y se instale un nuevo régimen. Macron decía, bueno, ¿qué puede venir después de esto? Un caos. El sucesor del Shah de Persia dice, si mi nombre es solución, yo acá estoy. Pasa que tenés antecedentes como Afganistán, Irak, Siria, Libia, Siria. Todos los antecedentes de cambiar un régimen despótico en Medio Oriente por algo mejor, en algún tiempo devienen en cosas mucho peores, ¿no? El fundamentalismo religioso o en monarquías. También, claro, el Shah de Irán. Mirá el caso de Arabia Saudita, si querés, ¿no? Que vos tenés ahí una monarquía muy estable, pero es un régimen absolutista donde se mata gente sin ningún problema. Bueno, totalmente. Tenés otras opiniones, como por ejemplo Recep Tayyip Erdogan, de Turquía. Tal vez uno de los más críticos con Netanyahu, dijo que el primer ministro israelí es la mayor amenaza en la seguridad regional. Considera que Netanyahu es la mayor amenaza que hay en Medio Oriente en este momento. Y dijo, lo da por ejemplo The Guardian, en una llamada que mantuvo con el emir de Qatar, Erdogan consideró que el conflicto entre Irán e Israel no puede opacar la crisis humanitaria y el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Esa es la postura que tiene el turco Erdogan. Y así como te digo eso, también te digo que Egipto y los Emiratos Árabes Unidos llaman a un cese al fuego, diciendo que si este conflicto continúa, puede empezar a involucrar a otros actores de Medio Oriente y sumir a la región en la guerra. Bien, continuará entonces. Hacemos la tanda y entrevistamos al presidente del INISA, Jaime Saavedra. Fácil se impone. En los últimos años la cantidad de adolescentes imputados por cometer delitos alcanzó niveles históricos. Vamos a repasar cifras. En 2023 fueron 1.232 los menores detenidos y fue la cifra más alta desde 2012, cuando comenzaron a realizarse los registros que se usan hoy en día. También aumentó el porcentaje de adolescentes privados de libertad vinculados con el narcotráfico, un tema que preocupa a las autoridades, que ven al crimen organizado como un problema nuevo dentro del sistema penal juvenil, que se suma a un colapso en la infraestructura y la falta de planes para su rehabilitación, sobre todo. Con el cambio de gobierno fue Jaime Saavedra quien asumió como presidente del INISA, el organismo descentralizado que se encarga de los adolescentes que están en conflicto con la ley. Hay que recordar que Saavedra dejó su cargo como asesor de la Dirección General del Servicio Penitenciario Bonaerense del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, para asumir este rol. Antes venía del viejo Patronato Nacional de Liberado, que de alguna forma se metamorfoseó en la Dirección Nacional del Liberado del Ministerio del Interior. Es decir, una persona que está muy consustanciada con el mundo penitenciario y ahora puntualmente con la minoridad infractora. Jaime, bienvenido, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar acá, hace mucho tiempo que no venía. Yo recordaba que lo mismo, la última vez que habías venido, si no me equivoco, fue con Luis Parodi. Él ya había dejado Punta Rieles y los invitamos a los dos como para conversar sobre el sistema penitenciario de una forma más generalista y no tanto a partir de una coyuntura especial, ¿no? Sí, y pues es que yo siempre recuerdo que escuché el primer programa de ustedes, Fácil Desviarse. Estaba en Atlántida con mi familia y escuché el primer programa. Dije, a estos botijas le va a ir bien. Y no,
Le emboqué. Un poquito. Bueno, más o menos. Resultados de todo tipo. Ya nos vamos a meter con la minoridad, pero aprovechemos porque tenemos como noticia, si querés, del día, de la semana, probablemente del mes, ¿no? La muerte de estos 4 privados de libertad en el Comcar, en el módulo 11. Vos en este momento no estás trabajando con este tema, pero sos una persona que conoce mucho el sistema penitenciario. Hubo mucho ruido en estas horas, ¿viste? Pase de facturas, políticas, ¿no? Uno que te dice la LUC, otro que te dice en realidad la desprisionalización. Dame tu perspectiva sobre este tema, que no es nuevo. La muerte de reclusos en Uruguay no es nueva. Tampoco es nuevo la muerte de reclusos en un incendio. Sin embargo, estamos como permanentemente debatiendo y discutiendo a veces los mismos temas. Me gustaría conocer un poco tu perspectiva sobre este episodio. Lo primero que es un hecho muy doloroso, ¿no? Todas estas cosas después tienen consecuencias en nuestra convivencia, en nuestra vida como comunidad. Todas estas angustias, estos dolores, a algún lado van a parar y no son buenos lugares cuando las cosas terminan de este modo, ¿no? Así que esa es la primera reflexión, ¿no? Daría todo lo que estuviera a mi alcance para que estas cosas no sucedieran nunca más en el Uruguay, pero todo lo que tengo lo daría para que episodios como estos nunca más pasaran. Uh-huh. Esa es la primera reflexión. Y la segunda, porque hay compañeros y compañeras y hay autoridades, me imagino que trabajando duramente para ver cómo resuelven este entuerto. La única consideración que yo pienso, yo me concentraría en ver cómo hacemos para resolver la ecuación Comcar, porque nosotros hemos elegido lo que yo en algún momento llamé perimetritis. Construimos plazas en el Comcar porque disponemos del perímetro, es decir, el terreno del Comcar es grande, es nuestro, no lo tenemos que pagar, entonces creamos más plazas ahí. Y entonces esa no es una razón, no es una buena razón penitenciaria. Vos decís que tenemos un territorio específico que es una gran tentación. No sé cuántas hectáreas son 3 hectáreas, 15 hectáreas, no me acuerdo ahora. Y todos quieren poner gente ahí. Entonces, como no tenemos que comprar terreno y precisamos plaza, vamos aumentando las plazas en el Comcar. Y claramente no nos ha dado resultado eso. No nos ha dado. Y además no es una razón penitenciaria, es una razón de carácter económica, que es legítima, pero claramente no es suficiente. Esa es la única. El módulo 10 y el módulo 11 se construyeron en el 2014 en el Comcar y han sido sin solución de continuidad una vez que se completó su disponibilidad y se pusieron en funcionamiento. No han parado de ocurrir desgracias. Uh-huh. No han parado de ocurrir desgracias. Han sido verdaderos agujeros negros donde ha sucedido de todo. Entonces, esa es la reflexión que vos pondés el foco ahí en el Comcar. Pero esto de puro atrevido y no quiero andar porque la verdad que no tengo... la reincidencia, digamos, de episodios violentos en el Comcar hace pensar que claramente hay algo que no está funcionando. Por más que vos generes nuevos módulos, los ayornes, una vez que quedan destruidos los vuelvas a recuperar, hay algo que no está funcionando. Porque da la sensación ¿no? En términos generales, yendo más allá del episodio, sobre que, repito, no me parece que corresponda que yo haga ninguna apreciación. Pero sí esta reflexión más de carácter general que vale para adultos y vale también para la privación de libertad en general. Más que pensar en las celdas, nosotros tenemos que pensar en el proyecto de revisión. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué plan tenemos? ¿Qué programa tenemos? Y después, recién ahí, pensar qué edificio precisamos. Ese es un poco. El problema no son 500 plazas o 1000 plazas. El problema es
¿Qué es lo que vamos a hacer con las 1000 personas que están bajo nuestra responsabilidad? ¿Qué quiero? Que estudien, que trabajen. Quiero que tengan tratamiento para el consumo problemático. En fin, definir muy sinceramente qué queremos, qué posibilidades tenemos, qué oportunidades nos da el Uruguay con su institucionalidad, las empresas que están con nosotros, las instituciones culturales y deportivas. Definimos el proyecto y después vemos el edificio. El edificio después, de hecho, si hay un clima razonablemente positivo y esperanzado de convivencia, es lo de menos, como en la casa tuya, como en la casa de cualquiera. Si hay amor, ¿qué importa si tenés 1 metro cuadrado y un más o menos? Y una más eso es un poco, me parece, que el lío en el que estamos metidos, Uruguay y la región en general. Te hago una más de este tema y no metemos con la minoridad. Este episodio llevó de vuelta al debate clásico. Yo te voy a hacer una caricatura, pero obviamente es mucho más complejo, ¿no? Pero bueno, mucha gente, ante un episodio como esto, donde mueren privados de libertad, la reacción es, bueno, miremos las medidas alternativas porque tenemos un Estado que pone gente en la cárcel y no los puede controlar, se les muere gente en la cárcel. Esa es una primera reacción. Hay otra reacción que es no, estamos sacando malandra de la cárcel, esto es peligroso para el resto de la sociedad. Vos sos una persona que trabajó mucho con liberados y conoce la experiencia de la gente que sale de la cárcel, se reinserta a la sociedad y en muchos casos se intenta reinsertar y no funciona porque es difícil la reinserción, requiere recursos, programas, tiene que haber un proyecto. ¿Cómo ves ese debate sobre la desprisionalización y las medidas alternativas y la posibilidad de que vayamos a un modelo donde tengamos menos gente presa y más gente, por ejemplo, afuera cumpliendo una pena o trabajando, intentando reinsertarse? A mí, digamos, dada la magnitud, yo te voy a decir lo que yo hago. Dada la magnitud del drama, lo que hago para estos casos y lo que hago en mi vida personal y familiar y con mis amigos y con la gente que me rodea. En un drama de esta magnitud, yo ofrezco mi colaboración. ¿Cómo te puedo ayudar? Eso es lo que... Y después he aprendido hace muchos años, y lo reitero siempre, a no darle... Una cosa es la discusión, lo que aparece públicamente, y otra cosa es lo que pasa de verdad. Y de verdad me parece que, en términos generales, hay mucha intención de mucha gente de colaborar y de salir de este drama. Entonces yo te voy a decirlo, hoy si será un hecho concreto que me pasó, me llama un primo y me dice: Jaime, ¿por qué no usan colchones de lana? Es una cosa chiquitita, ¿eh? ¿Por qué no usan el colchón de lana? Una persona que vio que el incendio empieza por un colchón prendido fuego. Y esto se ha repetido varias veces, ¿no? Entonces me llamó alguien alejado, es un primo, ingeniero, que está alejado completamente de este mundo, pero que tiene sensibilidad social, sigue estos temas, que sabe que yo estoy vinculado. Y me dice: che, porque vos sabés que la lana es mucho menos ignífuga que... Yo me estaba enterando ahí, me dice, me dice, preguntale al papá de Macarena, que ha trabajado con lana toda la vida, y de repente te puede asesorar, cosa que voy a hacer hoy de noche. Y enseguida le mandé un mensaje a Ana. Digo, me imagino que tenés 5 millones de líos. Lo que te voy a decir es una tontería, pero es algo que me enteró. Ana Juanche, la directora de INR. Ana Juanche, la directora de INR, porque justo más nosotros en la colonia ahora tenemos una fábrica de colchones de lana. Entonces dije, mira, de repente podemos... Pero esta anécdota cortita para decirte algo que siento en mi corazón todos los días de mi vida, enfrentado a estos dramas humanos. Colaborá. Después las discusiones, las diferencias, seguro que vendrán, qué sé yo, las discutiremos más adelante. Pero ahora colaborá. Estamos hablando de un hecho trágico que se une a otros hechos trágicos que pasaron todos en el mismo lugar en un año. Una cosa es... Bien, Jaime, ahora si querés nos metemos en el INISA. En la presentación hablábamos de esa preocupación. Ojo, ¿me permitís una cosa? Perdóname, porque esta actitud espiritual es casi que fundamental, es fundacional para resolver el problema. Lo de colaborar. Lo de colaborar.
de reconocer... Está lleno de gente que colabora de forma silenciosa con el sistema penitenciario, desde brindando talleres o mil servicios que se brindan de forma anónima que no conocemos, pero obviamente no dan abasto, ¿no? Claro, colaboremos todo, y si puedo evitarme una declaración polémica o puedo evitarme una crítica en estos momentos. Y si pasado el momento, cuando la cosa esté más estable, si yo tengo de que pase contigo, güey, te digo, che, me parece que le estás cerrando neta, me parece que, qué sé yo, creo que me parece que lo más sano para todos, en estos territorios, además donde son tan inhóspitos, donde las noticias buenas no abundan. Me parece que la actitud espiritual que se necesita y que es fundacional para otras cosas que puedan venir después auspiciosas, ¿no? Bien. Bueno, ahora sí nos metemos. No, te decía que en la presentación hablábamos sobre esta preocupación entendible sobre, digamos, la minoría infractora y el narcotráfico, ¿no? Como es una cosa que se empieza a reproducir. Y en ese sentido, charlando el otro día contigo, después en el Observador se avanzó la noticia, aparece, porque esto capaz que tiene que ver sobre un fenómeno emergente que capaz que hay que detener a tiempo. Aparece la noticia de que había 5 jóvenes brasileños detenidos, cumpliendo condena acá en Uruguay, por tráfico de drogas, de armas y también por homicidio. Es decir, jóvenes menores que entran por la frontera, cometen los crímenes acá y terminan presos acá. Esto incluso ameritó que el cónsul de Brasil en Uruguay pidiera una reunión de urgencia contigo, que no sé si se dio o no, ya se dio. Sí. Contanos un poco sobre esta situación. ¿Es una situación que nos tiene que preocupar? ¿Se están ocupando? ¿Es una situación que es aislada o es algo que puede ser un fenómeno emergente que puede extenderse? Nosotros tenemos 7 extranjeros privados de libertad en el INISA. 5 son brasileros, algunos con delitos muy complejos y presumiblemente vinculados a bandas narcos pesadas del sur de Brasil, ¿no? Y a nosotros, digamos, como institución, lo que nos complica fundamentalmente es la ausencia de todo tipo de vínculos familiares, ¿no? Porque la pena la van a tener que cumplir toda acá en la prisión. Han participado de episodios que son algunos de ellos bastante conmovedores, así que son un perfil psicológico muy peculiar. Conmovedores por truculentos. Sí, por truculentos, sí, cosas espantosas han penalizado, homicidio, doble homicidio, hay uno por triple homicidio, es una cosa que siendo menor de edad, esa cabecita y ese corazón. ¿Son sicarios, por ejemplo? Sí. Bueno, yo no conozco, todo parece ser, presumiblemente sea esa la situación. Pero quiero decir, a menor de 18 estás en esa historia, en un país ajeno, es muy difícil lo que uno puede hacer, ¿no? Siendo realista, el pronóstico es reservado. Y los tenés acá hasta que termine la pena, recién después de ahí los vas a poder expulsar del país, porque como son crímenes gravísimos no pueden quedarse acá en virtud de lo que definió la LUC. Entonces tenemos que encontrar no tienen familia, decías. Claro, sí, o familias que no los pueden visitar. Entonces nosotros tenemos que tratar de mínimamente de que ese agujero negro empiece a surcirse por algún lado para hacer más llevadera para todos, porque son bombas de tiempo. Imagínate vos solo, durante muchos años, en un país que no conocés, donde no tenés ningún afecto, donde nadie te puede visitar, donde no tenés dónde agarrarte. Sos una bomba de tiempo. Esa es la verdad. Entonces, pero bueno, rápidamente, esto una colega de ustedes me hizo una entrevista, se planteó este tema en el marco, Carolina de Elisa. Carolina de Elisa, en el marco de
de otras preocupaciones que ella tenía, y el cónsul de Brasil y su equipo técnico rápidamente se contactaron con nosotros y ya hay una agenda de trabajo en común, así que con un espíritu súper constructivo. La idea es encontrar a los familiares allá. Es hacer todo lo posible para que la privación de libertad esta, que va a ser muy peculiar, transite del modo más razonable que sea posible. ¿Ellos se conocen entre ellos o no? ¿O conviven? Bueno, hay dos que están... Hay dos parejas y otro que está en otro lugar distinto, digamos. O sea que se conocen. Y bueno, arreglar también hay un tema de documentación, pero que también lo vamos a ir resolviendo, así que, en fin, estamos trabajando para... Pero lo más preocupante es el signo de los tiempos, es el fenómeno ¿no? A eso quería ir. O sea, tenés a personas que vienen a cometer homicidios, a Uruguay, menores que caen presos. Claro. Ahí tenemos un drama. La pregunta es una emergencia. Ahí tenemos un drama, lo mismo que el tema de las cifras, que yo los manejaba el otro día públicamente en una actividad que hubo de Gurises Unidos en el Parlamento. Del 2020 al 2025 se dispararon las cifras de los gurises y las gurisas que nosotros tenemos por tráfico de estupefacientes en privación de libertad y en medidas alternativas también. Así que ahí tenemos, la verdad que... Se dispararon, decís vos. Sí, ahora no me acuerdo ahora los números concretos, pero después sí los paso, pero sí un incremento muy importante. Y la verdad que eso es un problema que nosotros tenemos como sociedad, ¿no? Es decir, nosotros tenemos esto en un gurisito que tiene que estar yendo al liceo, tiene que estar estudiando, tiene que estar corriendo novias y novios, tiene que estar divirtiéndose, haciendo cosas que es lo que hace el adolescente, y hoy están metidos en esa actividad, y esa actividad es creciente, es decir, cada vez hay más personas que están vinculándose a esa actividad. Cada vez hay más, pues está bueno contar un poquitito de eso, porque... Estamos hablando de la adolescencia que es sometida a medidas socioeducativas. Exacto. Si nos vamos unos años para atrás, probablemente en la agenda mediática, y bueno, estábamos hablando de menores infractores, estábamos hablando de la baja de la edad de imputabilidad, de casos de menores donde decíamos, bueno, los adultos los envían a cometer crímenes a ellos, los entregan desde chicos, los captan. Y en la agenda mediática se abandonó un poco eso. ¿Cómo caracterizarías vos la realidad actual de hoy? Porque ahora que me decías, se disparó los menores que están recluidos por tráfico de estupefacientes. Lo que pasa es que yo me encontré, lo que ha pasado, que ha sido una gran noticia para el país, es que el INISA se ha estabilizado mucho. Entonces, hasta el 2014, 2015, teníamos muchos gurises en privación de libertad y conflictos muy importantes en la vida interna de los centros. Estuvo unos años antes episodios de fugas reiterados que nos tenés razón, que me olvidé decirte que seguramente estuviéramos también hablando de fugas, de conflictos. Exactamente. Y ahora eso se estabilizó se estabilizaron varias cosas. El INISA está estabilizado, está en un periodo más de calma interna. Hay veros gurises, se pasó de 700 y pico de gurises en privación de libertad a 360. Esto varía todos los días, pero... Y tenemos gurises y gurisas en privación de libertad menos que los que tenemos en medidas alternativas. Ese es otro gran dato que el Uruguay tiene. Hay más en medidas alternativas que en privación de libertad. Y hay un sistema de justicia que acompaña mucho al INISA. Es decir, hay 2 jueces especializados en Montevideo que recorren los centros, que nos ayudan, que nos aconsejan, que hablan con las familias y que hablan con los chiquilines, que los rezongan en audiencia. Hay como una cosa mucho más personalizada que favoreció esta estabilidad del INISA. Y ojo, yo ya lo he dicho y lo reitero, yo no conocía a nadie y me sorprendí, porque en el INISA nosotros conocemos el lado oscuro, el lado asociados a los conflictos que ya han pasado, pero hay un sector muy luminoso, de gente muy preparada, muy calificada, educadores, profesionales, administrativos, que lo quieren mucho al INISA. Tienen mucho sentido de pertenencia y lo quieren al INISA. Esto es una cosa que solo existe en Uruguay. Debe ser la única fuerza asegurativa en el mundo que tiene un personal con esta actitud de cariño, que te pelean por el INISA. Entonces, eso yo creo que ha hecho que el INISA encontrara, creo yo, una senda de
crecimiento y de estabilidad muy importante. Y hay algunos desafíos, ¿no? Entonces yo creo que eso el INISA ha salido ha estado lamentablemente, yo lo he dicho, en los medios y en la opinión pública, porque ha habido los últimos 2 directorios han sido directorios donde ha habido mucho conflicto, el de la coalición republicana y el anterior y el último del Frente Amplio. Y bueno, eso lo tenemos que corregir, porque el directorio tiene que ser un territorio de mucha paz y de mucha piedad, porque si en estas instituciones sobre todo, ¿no? Si yo ando a los ladrillazos con mi mujer, mis hijos la van a pasar mal. Y en estas instituciones eso más que nunca. Es una institución que repetidas veces tuvo informes negativos donde se hablaba de trato inhumano, tratos degradantes. Bueno, y ese tema, ¿con qué agenda llegas con respecto a eso? Porque me imagino que es una de las cosas, ¿no? Los informes han mejorado mucho. De mucha observación a el crecimiento es indudable. De todos modos, lo que ya empezamos con una agenda de reuniones semanales con la Institución Nacional de Derechos Humanos, que empezó hace 2 semanas, y nos vamos a seguir encontrando todos los meses con las autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos y sus equipos técnicos, y lo mismo de parte del INISA, para hacer una lista de tareas. Esto es bien sencillo, no son ecuaciones de 5º grado lo que hay que resolver. Tenés que hacer esto y esto, y nosotros tenemos que todos juntos ir a levantar esas observaciones y que no quede ninguna, no hay ninguna razón para que quede alguna en pie. Uno de los desafíos que es clarísimo que lo tenemos que resolver, y que yo creo que estamos en condiciones de resolverlo, es el tema del déficit de infraestructura que nosotros tenemos. Acá, en algún momento, por razones que desconozco, se construyeron 2 centros que quedaron rápidamente en condiciones inadecuadas para que vivan los gurises y las gurisas que están bajo nuestra responsabilidad y para que trabajen los funcionarios y las funcionarias que están trabajando en esos centros. ¿Cuáles son las condiciones inadecuadas? Y bueno, lugares que se llueven, cosas que están rotas, lugares que se inundan. Nosotros tenemos lugares donde hay funcionarios y funcionarias que cuando llueve mucho trabajan con el agua en los tobillos. Eso no puede ser. Nosotros naturalizamos las malas condiciones de trabajo de los funcionarios y las funcionarias y eso está mal. En las cárceles, por ejemplo, sabemos todos que es muy difícil tener una información absoluta, pero hay un hacinamiento donde hay presos que duermen 5 o más en un mismo lugar, no tienen colchones. En el caso de las condiciones de reclusión de los menores, ¿cuáles son? Bueno, esto que te estaba detallando. Nosotros tenemos, por decisiones constructivas que se tomaron en algún momento, se hicieron edificios que no fueron funcionales, que no resultaron. Nosotros tenemos que rápidamente empezar a trabajar, y lo vamos a hacer, si Dios quiere, a mitad de julio, principio de agosto, a recuperar todas estas cosas que tenemos que recuperar. No con construcciones nuevas. Vamos a arreglar modesta y dignamente las cosas que tenemos, con la plata que tenemos, y después todos vamos a cuidar. Uh-huh. Ese es otro leitmotiv que tiene este viejito. No están pidiendo presupuesto. Nada. Con la plata que nosotros tenemos que arreglar todo lo que sea necesario para que los gurises y las gurisas vivan en condiciones dignas y para que los funcionarios y las funcionarias trabajen en condiciones dignas. No hay excusa. Y si hay alguna cosa que no podamos resolver, no va a ser porque no lo intentamos, sino porque nos subimos al ring y perdimos. A veces uno se sube al ring y pierde, pero bueno, eso es un resultado, ¿no? Pero la gente te tiene que ver peleando. Pero por ejemplo, si te pregunto, déjame completar la respuesta. Sí, después tenemos en la Colonia Berro un problema similar, pero por la vejez de los edificios y porque hemos sido ineficientes. Otra cosa que yo señalo con toda claridad. Nosotros tenemos presupuesto que no hemos logrado que impacte en las condiciones de vida de los chiquilines y las chiquilinas y de los funcionarios que trabajan. Pero el presupuesto está. Nosotros tenemos $1,5 millones del año pasado que no ejecutamos, más $1,5 millones del presupuesto de este año para inversiones. Es una montaña de guita en cualquier parte del mundo. La plata está. Tenemos que arbitrar las cosas para que esa plata esté y se arregle con este criterio.
No voy a hacer una radio nueva, voy a agarrar esto, lo voy a pintar, lo voy a arreglar, vamos a ver qué necesitamos entre todos, discutamos, precisamos un baño, precisamos un enchufe, lo que sea, y después arreglamos y cuidamos. ¿Qué es esto de que yo armo una cosa nueva con la platita de los uruguayos y a la semana la tengo destruida porque hay 3 nabos o navas que se les ocurre que está bien... Jaime, pará, porque ahí metiste el concepto de me subo al ring y de la pelea, ¿no? Sí. Y ahí se disparan muchas preguntas. Una es la de cuidamos. Bueno, ¿cómo haces para vos trasladar esos valores a los internos para que cuiden las instalaciones? Y tiene que ver con una propuesta socioeducativa mucho más amplia, quizás más focalizada, guacho a guacho, guacha a guacha, no sé cómo trabajarán. Pero lo que me imagino que los desvela a ustedes es saber cómo salen de ahí, ¿no? Y ahí capaz que necesitas algún indicador, por ejemplo, de reincidencia. No sé si tenés algún indicador de reincidencia. Sí. ¿Y cuál es el indicador de reincidencia? El indicador de reincidencia es del 40%. ¿Y a vos qué te dice ese indicador? Yo lo que pasa es que ahí a mí no me gusta. Yo no quiero que vuelva nadie. Yo, digamos, lo que yo quiero es armar una mochilita. Para mí, lo voy a hablar en plata para que no se entienda el que no se escucha alejado de este tema. Hay 9 de cada 10 gurises que nosotros recibimos que sufrieron la vida más que vivirla. Y hay un 10% muy complicado. Ese 10%, nos olvidamos ese 10%. No sé, yo lo tengo. Lo que puedo hacer con ese 10% es tratarlo dignamente, asegurar de que no siga haciendo el daño que han hecho y asegurar de que no se haga daño a sí mismo. Es todo lo que yo... El otro 90% es el tiempo que vos estás acá, yo te voy a dar una mochilita. La mochilita no es muy distinta a la que tuvimos cada uno de nosotros, para mí no hay ningún misterio ahí. El laburo, revinculación familiar, si estás muy jodido con el tema de las drogas, darte diversas opciones para que vos elijas, educación en todas sus modalidades, religión, deporte, cultura, estas cosas cargarlas en la mochilita. Cada uno le dará la importancia. Y después es tu responsabilidad usarla bien o usarla mal. Yo te acompaño hasta ahí, te doy la mochilita. Después elegí vos bien, pero elegí bien, porque elegiste mal y llegaste acá. Y no es de casualidad. Y lo que no está en la mochilita, que yo estoy insistiendo mucho, porque para mí es un problema gigante que el país tiene, es que nosotros como educadores tenemos que hacer un esfuerzo muy importante por tratar de reconstruir un valor muy importante que yo estimo que está está erosionado, que es el respeto a la autoridad. El respeto a la autoridad. Para vivir en comunidad todos tenemos autoridades. Ustedes tienen autoridades en la radio, tuvieron autoridades en su familia, tuvieron autoridades en el salón de clase, tuvieron autoridades en el liceo. Siempre tenemos autoridades. Y esta vez lo que precisamos para vivir en comunidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que interpelar, discutir políticamente, en sentido amplio de la política, con los gurises y las gurisas que están bajo nuestra responsabilidad para reconstruir eso que no está funcionando. Entonces vos te tenés que portar bien. Y te tenés que portar bien, es bien sencillo lo que significa. Sé bueno con tus compañeros, sé bueno con tus compañeras, estudiá todo lo que puedas estudiar, trabajá si tenés la oportunidad de trabajar, ser respetuoso con los funcionarios, ser respetuosa con los funcionarios y hacé todo lo posible para salir del mundo del delito. Y acá mando yo. Punto y aparte, se terminó. No hay otra cosa que explicar. Y tenés claro de que si vos no elegís este camino, vas a terminar en Chechenia. Pero no porque seas privado de libertad o porque así es la vida. Si vos empezás a hacer cualquier cosa acá, en la radio, duras 3 días y está bien, pero no porque trabajes porque seas funcionario del Sol, porque así es la vida. Uno no anda en la vida haciendo lo que se le cante. Y eso hay que hacerlo, porque si no hacemos eso como educadores, todos los días, desde que arrancamos nuestra jornada hasta que terminamos, si no hacemos eso con cada chiquilín que se cruza en nuestro camino, o cada chiquilina que se cruza en nuestro camino, la conclusión, lo que termina pasando es lo que nos pasa todos los días cuando salimos acá. Yo quiero ir a ver a Peñarol y resulta que tengo que
soportar una ciudad tomada por la policía, helicóptero, camiones blindados, tengo que ir 5 horas antes porque hay 400 giles que se les ocurre banderear. Y yo doy por bueno eso. No, yo no quiero dar por bueno nada de eso. Yo estoy en contra de eso. Quiero dar la pelea con eso. Y esa pelea arranca en estas circunstancias, ¿no? Yo ponía el ejemplo el otro día. Estoy coordinando un proyecto en situación de calle, me tocó, que me había invitado la Broja unos años atrás. Entonces era un local donde entraban de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, la gente que estaba en situación de calle y se le asistía de diversos modos. Se me plantaban en la puerta a dormir en la puerta, meaban en la puerta, hacían caquita en la puerta, qué sé yo, fumaban, se peleaban, y yo me paré todos los días, hasta que el último día que trabajé en ese proyecto, ahí en la puerta, para terminar con eso. Te doy el baño de mi casa si precisas hacer pichí. Te doy el baño de mi casa, pero acá pichí no, porque este es un local público donde vienen tus compañeros y van a entrar los compañeros y se va a hacer y tienen derecho a entrar sin tener que pasar por encima del pichí que vos hiciste. ¿Y qué es eso de andar a los botellazos? Pero esto es muy importante porque hay que poner el cuerpo. Hay que poner el cuerpo y hay que poner el corazón y hay que ponerle el convencimiento de que estamos en un mal momento y que tenemos que entre todos reestructurar esto. Y a mí me da la impresión de que en la mochilita la reconstrucción del sentido de autoridad es casi que nos va la vida, porque si no, podría poner miles de ejemplos, como otro ejemplo que me parece absurdo. El papá o la mamá que resuelve que es correcto ir a pegarle a la maestra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque no le enseñó Estamos mal. ¿Y qué pasa? Porque vos decías, probablemente tengamos 10% de chiquilines que están muy jodidos. No te lo van a, no creo que te lo vayan a expresar así, ¿no? Pero ¿cómo le entras a un menor que básicamente su vida es el mundo del delito? Mi padre fue narco, mi abuelo fue narco, yo estoy en una guerra de bandas, yo ya estoy señalado además por una banda enemiga, eventualmente capaz que me vienen a dar. Y mi vida va a ser el mundo del delito. Yo no me voy a reinsertar nunca a la sociedad habitual, no voy a tener nunca un trabajo común. Estoy acá en el INISA y mirá que mañana voy a volver a esto ni siquiera es que yo realmente elija esto. Es la vida que me tocó y bueno, no tengo otra. ¿A ese cómo le entras? No, ahí sí. No hay chance ninguna. La única no hay chance. Yo he tenido conversaciones como las que tú relatás, los que hemos trabajado en prevención de libertad hemos tenido. Y ahí mi experiencia es que no hay mucha chance. La chance es, yo siempre voy a ser respetuoso. Primero, yo no te tengo miedo. Es decir, yo peleo contra vos y sé que voy a perder, así que yo no tengo ningún miedo. Segundo, lo que yo conozco de tu vida, para mí es una vida de porquería. Si querés seguir en esa, seguí. Yo te ofrezco todos los días otra visión, otra posibilidad. Después está en vos elegir. Después están vos elegís, yo no voy a elegir por vos. Te voy a decir una cosa, sí, que hay en esas conversaciones, en ese cuadro que es muy doloroso y desesperanzador, me ha tocado también participar de alguna conversación esperanzadora, que es aquel que te dice, yo estoy así, voy a ser así toda mi vida, qué sé yo, que el otro, pero no me gustaría que mi hijo o que mi hija siguiera el camino que va. Ahí hay una luz de esperanza. Pero como yo siempre digo, uno es un modesto carcelero. Yo puedo opinar de las cosas que yo vivo de la puerta para dentro del INISA. Lo demás no. Yo como carcelero tengo que tratar bien a todo el mundo, buscar las mayores oportunidades, colaborar, ser fraterno, atender humildemente y con sencillez a todo el mundo, dar todo el amor posible, querer todo el bien posible para todo el que me rodea. Y si alguna vez la política dice, vamos a preguntarle al hombre a ver qué piensa, entonces dar mi mejor opinión, pero... Bien, bueno, por lo pronto te pusieron ahí al frente del INISA. Jaime, si te parece, hablamos en 1 año y medio por ahí. Buenazo, ¿Sí? A ver cómo viene la cosa. Siempre un gusto. Gracias. Siempre un gusto. Es fácil desviarse.